Bienvenidos al servicio de adoración a Dios del primer día de la semana. He encontrado a veces hablando con amigos acerca de la importancia de adorar a Dios como se manda, o de trabajar en la iglesia como Dios manda. Y algunos me han dicho, la iglesia no salva. ¿Esa es tu verdad o es falso? Vemos que es verdad que la iglesia, ¿qué es la iglesia? Abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2 y versículo 47. Al principio del establecimiento de la iglesia, dio su primer sermón. Y en el versículo 47 nos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y notamos que aquellos que habían sido convertidos, aquellas personas que habían sido bautizadas, el Señor las añadía a la iglesia para ser salvos. Quiere decir que la iglesia se compone de hombres y mujeres como nosotros. Hombres que han sido bautizados y han aceptado la palabra de Dios. Pero ¿salvamos nosotros a la gente? De ningún modo. Cada uno de nosotros no tiene poder para salvar a nadie. Pero entonces, ¿quién salva? Quien salva es Cristo. Si regresamos de Juan capítulo 14 y versículo 6. El apóstol Juan nos habla aquí diciendo que Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces vemos claramente que Cristo es el que salva. Cristo no dijo, esta iglesia es el camino, la verdad y la vida. Mas Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Vemos que la salvación no la proporciona una tradición religiosa. No era de los fariseos, de los saduceos o de los esenios. La salvación es proveída y dada no por una organización, sino por un ser divino. Y ese ser divino es Jesucristo. Él es quien salva. Pero ¿cómo comenzó a desarrollar el concepto de que la iglesia salva? Fueron dos pasos. La gente comenzó a ver a la iglesia no como individuos salvos, sino como una organización o una tradición religiosa. Empezaron a hacer reuniones de iglesias locales en el segundo siglo. La agenda controlada por la iglesia o las iglesias grandes, había obispos poderosos. Luego hubo obispos que controlaban grandes regiones de las iglesias. Pero todo esto en violación de Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 2. Vayamos a Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 2. Y vemos que esto de que los obispos controlaban otras iglesias, es Biblia nos dice. Capítulo 5 y versículo 2. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo y pronto. Vemos que dice que cuidemos de aquellos que están con nosotros, individualmente. Después resultaron reuniones de iglesias locales.
Esto es en el segundo siglo. Y las agendas controladas por estos obispos poderosos estaban violando lo que está escrito en 1 de Pedro capítulo 5 y versículo 2. Pero por fin en el año 606 llegó a haber un obispo universal, el cual controlaba a todas las iglesias. Y comenzaron a ver la iglesia no como el pueblo salvado por Cristo, sino como una organización que controlaba al pueblo. Vemos que en los primeros siglos después de Cristo hubo falsas doctrinas. El agnosticismo dijo que o Cristo no vino en la carne o que Cristo no era Dios. La idea que Cristo no era Dios, y comenzaron a formar los concilios, reuniones de líderes para analizar estas falsas doctrinas. Uno de los primeros concilios que tiene importancia histórica es el concilio de Nicea. Primero hicieron una proclamación oficial, o sea, crearon el credo de Nicea en el año 325 después de Cristo. El segundo, esta era la doctrina oficial de la iglesia, este credo que habían creado. Y cualquiera que no podía estar bien con Dios. Y con estos dos pasos comenzaron a ver la iglesia como una organización, la cual daba la doctrina oficial de Dios. Comenzamos a ver citas como estas, diciendo, no se puede llegar a Dios si no es por la iglesia o a través de la iglesia. Y la idea llegó a ser, la iglesia es el camino, la verdad y la vida, en lugar de Cristo es el camino, la verdad y la vida. No estaban fijándose tanto en Cristo, sino en la iglesia. Y hasta hoy siguen diciendo, la iglesia enseña la doctrina de la iglesia. En otras palabras, muchos tienen la idea de que la iglesia salva. Así vemos que no citan a Cristo como autoridad, sino su autoridad es su institución, su iglesia. Corre el tiempo y en el siglo XVI vemos el comienzo del protestantismo. Por lo general, en el protestantismo no quitan la idea de que la iglesia salva. Muchos dicen que hay que llegar a Dios a través de su iglesia. Muchas de las denominaciones siguen enseñando esto, la iglesia adventista, la iglesia mormona, los testigos de Jehová no le dan el poder a Jesucristo que merece. Pero no comprenden que no es el concepto en la iglesia del Señor. A principios del siglo XIX, vemos que algunos cristianos volvieron a ver la iglesia bíblica y era sencillamente todos los salvos en el mundo. La iglesia formada de aquellos obedientes, de aquellos que obedecieron la palabra. El libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 38. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿En nombre de quién? En nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados. Y estos, a principios del siglo XIX, estos cristianos dijeron, no vamos a hacer ninguna secta, sino que vamos a ser sencillamente cristianos. Quisieron regresar a lo básico. Pero en la historia
vemos cómo después de algunas décadas, algunos de aquellos cristianos comenzaron a tomar los mismos pasos que resultaron en el desarrollo de la iglesia tradicional en el año 1800. 1800 años atrás de esto se pervirtió. Y estos cristianos comenzaron a tomar los mismos pasos. Comenzaron a ver la iglesia no como individuos salvos, sino como una tradición. Y comenzaron a hacer declaraciones oficiales. Y así vemos el desarrollo de la iglesia cristiana, aquellos que se nombran discípulos de Cristo. Hoy vemos el mismo proceso en la iglesia que antes eran de Cristo. Han comenzado a tener la iglesia no como individuos salvos, sino como una alianza de iglesias, la cual tiene sus institutos, sus revistas, sus líderes. ¿Quién es nuestro líder? Mi pregunta es, ¿quién es? Nuestro líder, de acuerdo a las palabras, es Jesucristo. Y junto con este desarrollo de conceptos sectarios que vienen de miembros de la misma iglesia, viene la idea de que la iglesia salva. Algunos han dicho, la iglesia es como el arca de Noé. Aunque lo que salvó a Noé no fue el arca. A Noé lo salvó Dios por la obediencia que él mostró hacia él. Algunos dicen, como en el arca de Noé, hay que estar en ella para ser salvo. Pero la iglesia salva hoy. Así ven la iglesia como si fuera una organización, un conjunto de iglesias con doctrina oficial. Nos dicen, la iglesia de Cristo enseña. ¿Es doctrina o es doctrina de Cristo? La iglesia tiene institutos oficiales, tiene escuelas de predicadores, tiene clero oficial. Estos son los adiestrados en estos institutos oficiales. Y la idea de muchos llega a ser, esta iglesia o esta alianza que tienen no puede ser salvo. Porque para ellos, para ser salvo, se necesita ser miembros de aquella organización. Pero la Biblia enseña que uno es añadido a ella al arrepentirse y bautizarse. Bautizarse para perdón de pecados. Hechos 2:47 nos lo dice, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, aquellos que habían sido bautizados. Pero los cristianos con conceptos sectarios piensan que la iglesia del Señor está en competencia con las sectas. Y tratamos de hacer cosas para atraer más gente a nosotros. Estos ven a la iglesia como una tradición, una organización solamente que mejor que las demás está organizando a los cristianos y siguen enseñando otras cosas. Y dicen, nuestra iglesia es mejor porque nuestra organización sigue la Biblia y las otras no. Pero bíblicamente la iglesia no es una organización que se puede comprar o comparar con otras. Es mejor decir, seguir a Cristo y no una secta. Hermanos, la iglesia salva.
no es como el arca de Noé. Es como los salvos que se encontraban en el arca, sí, aquellos obedientes hombres y mujeres que fueron salvados ese día, gente obediente a los mandatos de Dios. Discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado a Jesús, les había encomendado. Y predicad el evangelio. Nada más, ni muchas denominaciones lo enseñan. Hubo que hacer más. No quiere que seamos, nos dejó escrita para poder crecer y conservar nuestra salvación. Y es necesario servir juntamente con ellos. Diremos ahora que es pecado dejar de reunirse. Veamos lo que la palabra nos dice acerca de ello. Hebreos capítulo 10. Libro a los Hebreos capítulo 10. Versículos 24 y 25. Nos dice así: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El mandamiento es que nos estimulemos al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo lo haremos si no nos reunimos? Nos habla el versículo: es pecado dejar de reunirse. Porque dar prioridad a otras cosas y no reunirse es perder el alma. Porque mientras más que usted se reúna con los santos, más fuerza usted gana. Pero hay que tener cuidado, porque reunirse con cualquier iglesia local tampoco lo lleva a la salvación. Porque si uno ama a Cristo de todo corazón y se ha arrepentido y ya ha sido bautizado para perdón de pecados, ¿cómo puede adorar con una iglesia local que se niegue a enseñar las condiciones bíblicas para llegar a la salvación? Porque si le dicen, levanta la mano, recibe a Cristo en tu corazón y repite esta oración y serás salvo. Sabemos bien que la Biblia específicamente nos dice que debemos ser bautizados. Si ellos niegan a decir lo que el apóstol Pedro les dijo en el libro de los Hechos capítulo 2, regresemos al libro de los Hechos capítulo 2 y veamos lo que Pedro les dice. Hechos capítulo 2 versículo 38. Esto es lo que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otra instancia, el capítulo 22 aquí de los Hechos, versículo 16, vemos a Ananías. Capítulo 22 y versículo 16. Hablándole a Pablo le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Si usted está asistiendo a una congregación que le enseña que solamente con recibir a Cristo en el corazón, iglesia que le enseña solamente esto, está usted asistiendo en un engaño. Tenga una actitud
presuntuoso acerca de la autoridad de las Escrituras. La Biblia habla de la importancia de no ir más allá de lo escrito. Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 6. Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 6. Nos dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifiesta las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra los otros. No ir más allá de lo que la doctrina de Cristo nos enseña. El apóstol Juan también nos lo dice. Si vamos al Juan nos dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La perseverancia en la doctrina, enseñando no más allá de lo que la doctrina de Cristo dice. Mas sin embargo, en muchos lugares se ven títulos, se hacen llamar reverendos, y se ve el evangelio social, profecías aparte de las cuales que han sido escritas en la Biblia. Se niegan a adorar decentemente y con orden. Cristo salva a quienes hacen tres cosas. Cristo salva a aquellos que le obedecen. Libro a los Hebreos, capítulo 5 y versículo 9. Hebreos capítulo 5 y versículo 9 nos dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para todos los que le obedecen. Cristo salva a aquellos que crecen en la fe. El siguiente libro después de Hebreos, Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8, nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo siempre anda buscando a quien devorar. Tenemos que tener cuidado en aquello que profesamos. Esto va a salvar a aquellos que perseveran en su palabra hasta el fin. El libro de Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 10. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 10. Nos dice: no temas en nada lo que... He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Cristo salva a quienes hacen estas tres cosas: aquellos que le obedecen, aquellos que crecen en la fe y aquellos que perseveran hasta el fin. Pero estas dos últimas condiciones se pueden cumplir solamente en una verdadera congregación de Jesús. No en una iglesia local que no enseñe las condiciones de salvación que son escritas en la Biblia y que no respete la autoridad de las Escrituras. Las Escrituras
son la autoridad que Cristo nos dio para llegar a Él. Esta iglesia local no es perfecta, porque todos nosotros somos salvos, pero no somos perfectos. Pero sí enseñamos el respeto por la autoridad de las Escrituras. Debemos evitar dos errores muy comunes. El error del sectario, que implica o que nos dice que una organización o tradición salva. Y el otro error, el de los presuntuosos, que implica que no importa en cuál iglesia local uno se haga miembro, será salvo. Cristo estableció una sola iglesia y nos dio un solo plan de salvación, no varios. Vemos que si nos preguntan, ¿la iglesia salva? La respuesta es no. Pero el conservar nuestra salvación depende de adorar y trabajar con una iglesia que sea fiel a Jesucristo, que sea fiel a su doctrina, que no enseñe más ni menos de lo que está escrito. ¿La iglesia salva? No. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Cristo nos dice en el libro de Marcos, capítulo 16 y versículo 16. Nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nos estará dando Jesucristo aquí la idea de que podemos cambiarlo. Cristo nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y a través de Pedro nos lo ha dicho en Hechos 2:38, que necesitamos ser bautizados para recibir el don del Espíritu Santo. No es bautismo de la iglesia de Cristo, es bautismo de Cristo, le pertenece a Él, son sus reglas, es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Y si usted lo hace, si usted cree, confiesa a Jesucristo y se bautiza, Él lo va a añadir a su iglesia. Así como nos lo dice en el libro de los Hechos 2:47, que el Señor añadía a la iglesia a aquellos que iban a ser salvos. Pero ¿será esto todo lo que tengamos que hacer? Veamos el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseverancia. Todo aquel que perseverare hasta el fin, Dios le entregará la corona de vida. Tendrá usted que buscar una congregación fiel para reunirse. El primer paso es ese, encontrar una congregación la cual enseñe el Evangelio y nada más. Usted la ha encontrado aquí el día de hoy. Nosotros enseñamos lo que está escrito. No vamos ni más allá, ni le quitamos nada. Este es el primer paso. Pero
usted debe aceptar las condiciones dadas por Jesús. Las condiciones aquellas que han sido escritas para poder llegar a merecer aquella corona de vida, la cual el apóstol Pablo nos dice que le dará a todos aquellos que permanezcan fieles hasta el fin. Pero ser miembro de la iglesia de Cristo es una bendición que viene como consecuencia de obedecer el evangelio. Pero tanto el salvarlo como el ser miembro de la iglesia es algo que Dios hace cuando usted oye el evangelio, cuando usted cree en su mensaje y se arrepiente de sus pecados y confiesa su fe en Jesucristo. Para proseguir bautizándose para el perdón de los pecados, obedeciendo así los mandamientos del Señor. Estos son los pasos a seguir. Estas son las instrucciones del Señor de acuerdo a su palabra. Si tiene usted preguntas sobre este tema bíblico que hemos estudiado el día de hoy, o quiere usted estudiar más de la Biblia para conocer la verdad escrita, tenemos estudios de la Biblia los jueves a las 7 de la noche. O quizás está usted interesado en un curso por correspondencia. En ese caso, comuníquese con nosotros al teléfono área 219, teléfono 228-1923 y solicite el curso por correspondencia. O visítenos en nuestro local de reunión, Iglesia de Cristo, en el 2133 de la calle 169 en Hammond, Indiana. Tenemos servicio de adoración a Dios el domingo a las 3 de la tarde y estudio bíblico los jueves a las 7 de la noche. Todos son bienvenidos a estudiar la palabra de Dios. Esperamos oír de usted pronto. Que el Señor los bendiga. Una